Y cuando varios estados se preparan para reabrir sus economías, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advierten que podría venir, escuche, una segunda ola de COVID-19, incluso aún peor que la que estamos viviendo actualmente, y que por eso deberíamos seguir tomando medidas de precaución y no bajar la guardia. Pero ¿cuánto tiempo más debemos estar en confinamiento y guardar la distancia social? Bueno, pues esa respuesta la dio la doctora Deborah Birx, coordinadora de la respuesta de la Casa Blanca a esta pandemia, en una entrevista con mi compañero y presentador principal de Noticias Telemundo, José Díaz Balart. Estamos viendo que se aplana la curva a nivel nacional, pero es más difícil de interpretar porque los brotes han ocurrido con distintas tasas y velocidades. Por eso Nueva Orleans ya ha pasado su pico y tiene un número bajo de casos. Y el área de Nueva York está comenzando a aplanar la curva. Incluso estamos comenzando a ver señales alentadoras en Boston y Chicago, pero en todas esas ciudades y grandes zonas metropolitanas y en cada brote rural hay una curva un poco distinta. Doctora, usted sabe, la comunidad latina afroamericana ha sido especialmente afectada por este virus. ¿Cómo se protege a nuestra comunidad cuando comience a reabrirse este país? Pienso dos cosas. Primero, creo que muchos de nuestros trabajadores esenciales y muchas de las personas que han seguido trabajando en las grandes áreas metropolitanas están en las comunidades hispanas y afroamericanas. Y entonces son los que se han puesto en riesgo y creo que tenemos que asegurarnos que en los lugares de trabajo todos estén protegidos. Y por eso existen guías para que en el espacio laboral exista el distanciamiento social, tomar la temperatura de la gente y asegurarse que nos protegemos todos permaneciendo en casa si presentamos los primeros síntomas. Y así podemos proteger a los demás. Sabemos que muchos en comunidades hispanas y afroamericanas viven en hogares con varias generaciones. Por eso es muy importante que todos lean las guías sobre cómo protegerse cada uno, aún en hogares multigeneracionales. Doctora, pero ¿este es el momento para cerrar la inmigración a Estados Unidos? Creo que el presidente está muy enfocado en mantener la salud de los estadounidenses. Por eso hemos trabajado muy duro y los estadounidenses han trabajado increíblemente duro desde las ciudades y áreas metropolitanas hasta los suburbios y las zonas rurales para protegerse y proteger a los demás. Y creo que es muy claro que el presidente no quiere que individuos que podrían tener infecciones vengan al país y propaguen más el virus en un momento en que estamos todavía luchando por controlarlo dentro de los Estados Unidos. Los más afectados por la caída de los precios petroleros en general son Colombia, Ecuador y Venezuela, porque sus ingresos fiscales dependen directamente del valor de sus exportaciones de crudo. Venezuela además arrastra un bloqueo que le impone Estados Unidos, aplicándole sanciones que le impiden su desenvolvimiento en el plano geopolítico comercial mundial. Ecuador atraviesa por su parte un momento complejo en lo económico. Debe honrar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional y se arriesga a más inestabilidad política si recorta subsidios o programas sociales, como le ocurrió con las protestas sociales del año pasado. En el caso de México es un golpe para Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, y para los planes de inversión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque no tendría un efecto tan grave sobre las finanzas públicas, porque el país ha venido diversificando sus fuentes de ingreso. Brasil y Argentina, por su parte, también son productores de petróleo, pero no tendrían tanta afectación en las arcas fiscales porque sus cuentas no dependen directamente de este recurso. Como contraparte, el resto de los países de la región que son importadores de petróleo se verán beneficiados con los precios más bajos. Para cerrar, dado que esta situación no tiene precedentes, es importante aclarar que aquí es importante el respaldo político-social que tienen los gobernantes para asumir decisiones económicas. Aunque sus aviones no vuelan y las carreteras están casi vacías, Estados Unidos puede al menos asegurar una cosa. Tenemos suficiente petróleo. En realidad tienen demasiado. El presidente intentó calmar los nervios después de que el precio del crudo entrara por primera vez en la historia en terreno negativo. Los inversores llegaron a cobrar casi $40 por comprar un barril en Estados Unidos. Dentro de un mes o así, el precio del barril llegará a $25 o $28. Los precios negativos han supuesto un gran apretón financiero. Con ellos se refiere a los inversores que el lunes intentaban vender sus futuros de crudo bajo enorme presión.
Los altos precios de almacenaje en unos depósitos cada vez más llenos significa que guardar el petróleo se había vuelto más caro que regalarlo. Queda tan poco espacio para almacenar el petróleo que el gobierno estadounidense está planeando llenar sus propios depósitos. Creo que podemos almacenar 75 millones de galones. Es mucho. Hemos ido aumentando la capacidad a lo largo del tiempo. 75 millones de galones es una enormidad. Así que pediremos la autorización para comprarlo y almacenarlo. De una u otra manera llenaremos los depósitos. Pero lo que más se necesita es volver a la demanda gracias a un reinicio de la economía estadounidense. Solo así el petróleo, que se sigue bombeando a un ritmo ininterrumpido, podrá tener suficientes lugares a donde ir. Convulsionado en el que los contratos de entrega para octubre están a $31 por barril. Las compañías petroleras están ansiosas por almacenar barriles ahora para venderlos luego con beneficios. En Oklahoma, donde hay decenas de grandes instalaciones de tanques con una capacidad combinada para cerca de 76 millones de barriles, la empresa ya ha contratado todo el espacio, dijeron los operadores. El almacenamiento allí aumentó en 5,7 millones de barriles la semana pasada, según los últimos datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Aunque el gobierno estadounidense estimó que hay espacio disponible, los operadores dijeron que la caída del mercado el pasado lunes indica que cualquier tanque sin llenar está ya alquilado y no disponible para nuevos arrendatarios. El desafío de qué hacer con los hidrocarburos que se producen ha logrado incluso que los productores paguen a los consumidores para que se lleven sus barriles. La cotización en negativo del WTI en una situación de emergencia global, donde consultoras y analistas prevén una caída bruta en el consumo, no permite conocer aún el final de esta saga. Ante esta crisis sanitaria global, la comunidad internacional debe unirse y trabajar juntos, en lugar de culparse entre sí o incluso clamar a responsabilidad y reclamos. No recuerdo nada similar en la historia reciente. En 2009, la gripe H1N1 estalló en una gran área en los Estados Unidos y se propagó a 214 países y regiones, causando casi 200.000 muertes. ¿Alguien le pidió a los Estados Unidos que lo pague? En la década de 1980, el SIDA se encontró por primera vez en los Estados Unidos y ahora se ha extendido por todo el mundo. No sé cuántas personas en el mundo sufren de SIDA. ¿Alguien ha culpado a los Estados Unidos? La pandemia de COVID-19 ya ha dejado más de 170.000 muertes a nivel global, la mayoría en los Estados Unidos. Sin embargo, los medios de comunicación conservadores y el presidente Trump continúan especulando sobre el origen del virus y atacando a China, una narrativa que, según expertos, no ayuda a salvar vidas y sí a desviar la atención ante las deficiencias de la actual administración estadounidense frente al brote. En busca de un culpable a quien responsabilizar por el dramático desarrollo a escala global del COVID-19, las luces del mundo apuntan a China. El régimen comunista del país más poblado del mundo es visto como responsable de haber originado esta tragedia global por no haber alertado tempranamente a la Organización Mundial de la Salud sobre la aparición del virus. Otras voces sostienen que Beijing directamente ha ocultado deliberadamente lo que ocurría. En ausencia de controles internos, sin los contrapesos institucionales y la fiscalización de la prensa libre de los países democráticos, el país pudo haber caído preso de una suerte de síndrome Chernobyl. Pues China parece ser el enemigo que se necesita en Estados Unidos para desviar la atención ante sus crisis internas y también su fracaso en el enfrentamiento al nuevo COVID-19. La pandemia de la neumonía COVID-19 ha dejado al descubierto las injusticias y también la ineficiencia de un sistema de salud y un sistema de seguridad social basado en el interés económico y en el lucro.
Sin embargo, Washington insiste en culpar a terceros de sus problemas y ahora también de culpar constantemente a China de la expansión de esta pandemia de la neumonía. Sin mostrar evidencia científica, algunos científicos, también funcionarios de la Casa Blanca, insisten en que este nuevo COVID-19 salió de un laboratorio chino. Y así insisten cómo en culpar al gigante asiático sobre el surgimiento de esta nueva enfermedad, e igualmente insisten en que existe un plan gubernamental, gobierno de China, para encubrir la fabricación de este nuevo COVID-19 y que este plan estaría además apoyado por la Organización Mundial de la Salud. La desconfianza de los estadounidenses hacia China alcanza su punto máximo por el COVID-19. El 66% de los ciudadanos de Estados Unidos expresan su reproche hacia el gigante asiático. Un porcentaje que ha crecido casi el 20% desde que Trump es presidente. China es el enemigo total. La invasión negativa de los estadounidenses hacia ese país rival en lo económico, lo industrial y lo militar ha llegado a su punto álgido por la propagación del contagio de la enfermedad. Así lo constata el Pew Research Center en su último trabajo de campo sobre esta relación, que alcanza el punto crítico más alto desde que esta institución introdujo tal cuestión en el 2005. Por otro lado, China volvió a rechazar lo que considera son teorías conspirativas y falsas acusaciones de Estados Unidos en su contra sobre el origen del nuevo COVID-19. Beijing insiste en la necesidad de cooperación para detener la pandemia. Tienes una víctima, no un cómplice del COVID-19, afirmó el vocero de la Cancillería de Beijing. Responderá a las últimas acusaciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el origen del nuevo COVID-19. Los virus son enemigos comunes de toda la humanidad y pueden aparecer en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. China, como otros países, ha sido atacada por el virus. Es una víctima, no es un cómplice del virus. ¿En qué? ¿China es un villano o es un héroe? Hay gente que dice que es un héroe porque finalmente logró cerrar por completo Wuhan y es un ejemplo para el mundo de cómo se hacen las cosas para lograr controlar la epidemia, que ya es pandemia a nivel global. O hay quienes dicen es un villano porque ha ocultado información, no ha dicho las cosas como son, está jugando a ser el bueno del paseo, etcétera, etcétera. Vamos al punto de partida. Cuando se revisan retrospectivamente las fechas y se revisan retrospectivamente los hechos, se evidencia que China mantuvo durante por lo menos 3 semanas oculta la información acerca de esta expansión de un nuevo virus. No sé si haya de por medio esa teoría de la conspiración que dice que los chinos se inventaron el virus. Yo francamente no creo en eso, pero por lo menos las 3 semanas de silencio frente al mundo sí están documentadas. Y están documentadas, entre otras cosas, con hechos como los siguientes. Por una parte, el que se prohibiera en redes sociales mencionar el hecho de la pandemia. Por otra parte, ustedes conocen el caso de aquel médico que fue el primero en dar a conocer a una serie de colegas, a una serie de personas, que existía un nuevo virus y que se estaba difundiendo, y al par de semanas le cayó la policía y le dijo: usted me tiene que firmar un acuerdo en el que no va a volver a hablar del tema, y fuera de eso el pobre médico terminó muriendo unas semanas después. Y el caso quizás de más impacto internacionalmente es el de haber expulsado a periodistas del New York Times y periodistas del Washington Post del territorio chino, sencillamente para que no hablaran del tema. Está claro que China mantuvo oculta la información durante 3 semanas y ahora ha desarrollado un discurso interno y un discurso externo. El discurso interno más o menos dice: fuimos capaces, a diferencia de otros países del mundo, de controlar este virus, y esto se logró gracias a que aquí hay un régimen totalitario
que tiene la cabeza en el Partido Comunista, es decir, está capitalizando políticamente a su favor el Partido Comunista esta gran crisis generada por el coronavirus. Y hacia afuera está brindando colaboración, cooperación internacional para hacer más o menos el bueno del paseo y a la vez diciendo estoy dispuesto a compartir información que ya la gente no sabe si es cierta o no es cierta. Afortunadamente la Unión Europea está metiendo de por medio base. ¿Por qué? Porque su otro contradictor, que es Estados Unidos, ha hecho las cosas tan mal y Donald Trump ha sido tan oportunista y ha cambiado tantas veces de posición que no es un interlocutor válido en este debate. Bienvenida a la posición de la Unión Europea. Vamos a ver si tiene éxito en lograr que China revele algo de lo que no ha revelado hasta el momento. Debemos decir que China y la comunidad científica internacional han rechazado tajantemente estas acusaciones de Washington, que además solamente están basadas en especulaciones y no tienen ninguna prueba, ninguna evidencia científica que mostrar a la comunidad internacional, pues al mejor estilo de la Guerra Fría, debemos decir, Estados Unidos incluso en esta nueva batalla, en esta nueva retórica de guerra contra China, ha llegado a mencionar y a denunciar incluso que el gigante asiático llevó a cabo en 2019 un ensayo nuclear en el centro Lop Nur, un centro ubicado en la región autónoma de Xinjiang, obviando mencionar además que fue el propio Estados Unidos quien en 2019 se salió del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, la salida de este tratado que además, según han dicho los expertos internacionales, abre las puertas a una guerra armamentística entre las principales potencias mundiales. Todas estas acusaciones y rumores lanzados por Estados Unidos hacia otras naciones, pero hacia China principalmente, debemos decir que llegan además en un momento donde ese país está viviendo una de las crisis sanitarias más importantes de su historia reciente. Ya se contabilizan en Estados Unidos más de 40.000 muertos por este nuevo coronavirus. Sin embargo, la Casa Blanca insiste en acusar, insiste en culpar a China de sus problemas, algo que Beijing ha rechazado constantemente, y Beijing también ha dicho que Estados Unidos debería ocuparse de resolver sus propios asuntos. Y como si de un científico se tratara, ve plausible que este virus se haya fugado de un laboratorio en China. Y ha dicho que si fue un error es un error. Pero si fueron conscientemente responsables, entonces sí, debería haber consecuencias. La ojeriza que Trump le tiene al gigante asiático parece evidente. En lugar de llamar a esta enfermedad coronavirus o COVID-19, en numerosas ocasiones se ha referido a la pandemia directamente como el virus chino. Es una víctima, no un cómplice de la COVID-19, afirmó el vocero de la Cancillería de Beijing, Geng Shuang, al responder a las últimas acusaciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el origen del nuevo coronavirus. Los virus son enemigos comunes de toda la humanidad y pueden aparecer en cualquier parte del mundo en cualquier momento. China, como otros países, ha sido atacada por el virus. China es una víctima, no es un cómplice del virus. China y la comunidad internacional han rechazado constantemente las teorías conspirativas y acusaciones que, sin aportar prueba científica alguna y con un evidente sesgo político, ha lanzado Washington sobre el surgimiento del patógeno. El senador estadounidense Tom Cotton manifestó que el virus provenía del Instituto de Virología de Wuhan. Después, el Washington Post y otros 2 reporteros escribieron artículos diciendo que el virus provenía del laboratorio de Wuhan. No tenían evidencia ni ninguna relación lógica para hacer tal afirmación. Se basaron completamente en la especulación. No existe ninguna evidencia que demuestre que el virus tenga rastros de origen artificial o sintético. Beijing critica el doble rasero de algunos políticos y medios occidentales y recordó que en el pasado nadie pidió a Estados Unidos, por ejemplo, disculparse o responsabilizarse por crisis anteriores.